primera etapa, que es la etapa inicial, la etapa de investigación, que está dividida en investigación inicial y investigación complementaria. La inicial es desde que se presenta la denuncia y hasta que se judicializa la carpeta. Una vez judicializada la carpeta, si se vincula proceso, comienza la investigación complementaria y con eso se agota esa primera etapa inicial. Terminando la etapa de investigación, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Formular acusación. Tiene 15 días a partir de que se declara el cierre de investigación complementaria para formular su acusación. Si formula la acusación, se tiene por iniciada la etapa intermedia. Suponiendo que en todos los casos de los que tenemos pendientes, se abre la investigación, perdón, la etapa intermedia, formula acusación al Ministerio Público. Entonces lo que hace el juez es emite su acuerdo. Emite el acuerdo donde se tiene por formulada la acusación y les da vista a las demás partes. ¿Quiénes son las partes del procedimiento penal? El Ministerio Público, la Fiscalía, el acusado con su defensa y la víctima con sus asesores jurídicos. A las tres partes o a las dos partes restantes se les da vista con el escrito de acusación. Y la víctima, en este caso nosotros, tenemos 3 días para formular acusación coadyuvante. Y en ese mismo acuerdo, el juez señala fecha de audiencia. Una vez que se hace eso, viene ahí sí ya, Marisa, el descubrimiento probatorio. Pero el descubrimiento probatorio se tiene que hacer antes de que se lleve a cabo la audiencia. ¿En qué consiste el descubrimiento probatorio? El Ministerio Público tiene que entregar todas las constancias que existan en la carpeta de investigación a las demás partes. Y la víctima, a través de sus asesores jurídicos, y el acusado, a través de su defensa, tienen que darle copia a las demás partes, al Ministerio Público y a la otra contraparte, de las pruebas que vaya a ofrecer en la audiencia intermedia o en esta etapa intermedia. Siempre y cuando esas pruebas no estén incorporadas en la carpeta de investigación. Si están incorporadas con el descubrimiento que hace el Ministerio Público, ya se hizo. Pero, recordemos, en el sistema penal acusatorio, todas las partes pueden realizar actos de investigación y no necesariamente tendrían que estar dentro de la carpeta de investigación que tiene el Ministerio Público todos los actos de investigación. Es decir, nosotros como ofendidos podemos hacer actos de investigación, podemos levantar entrevistas, podemos pedir que se hagan periciales, etcétera, y no incorporarlas a la carpeta de investigación. No se las tenemos que entregar al Ministerio Público. El momento para hacérselas de conocimiento a las demás partes es cuando las ofrecemos en la contestación de acusación, cuando nos constituimos como acusadores coadyuvantes, es donde podemos exponer todas esas pruebas que hayamos recabado nosotros por nuestra cuenta. Lo mismo puede hacer el acusado y su defensa. Entonces, el descubrimiento probatorio es el entregarle lo que no esté en la carpeta de investigación, entregárselo a las demás partes del juicio para que sepan cuáles son las pruebas que se van a ofrecer y las conozcan. ¿Por qué? Porque en la audiencia se va a llevar, o hay una parte que es el debate de las pruebas, precisamente. Aquí no es admisión de pruebas, aquí es exclusión probatoria. Primero, antes de que el juez las admita, primero se abre, atendiendo el principio de contradicción del sistema penal acusatorio, se abre a las partes el debate para que se manifieste respecto de las pruebas que se están ofreciendo por cada una de ellas. Y entonces, las tres partes que intervienen en el juicio tienen oportunidad de revisar el ofrecimiento de las pruebas ya en la audiencia frente al juez para señalar si se tienen que excluir las pruebas por alguna circunstancia. Pero entonces, respondiendo ahorita abundamos más en esta parte, pero respondiendo a la pregunta, Marisa, el descubrimiento probatorio tiene que ser antes de la audiencia, necesariamente. Porque si no hay descubrimiento probatorio,
existe disposición expresa en el Código Nacional de Procedimientos Penales que hay una sanción para el Ministerio Público y también puede haber una sanción hacia la víctima por no hacer el descubrimiento probatorio al acusado. Recordemos, el sistema acusatorio es un sistema garantista. Quienes tienen la carga de la prueba es el Ministerio Público, de acreditar la existencia del delito. Al constituirnos como coadyuvantes, no nos sustituimos al Ministerio Público, pero sí podemos no nada más corregir, sino adicionar pruebas, sino también adicionar a los escritos de acusación. Y ya nos tocó, no recuerdo en cuál acusación coadyuvante que se hizo, me parece que fue en una de la licenciada Marta, en donde pues inclusive el nombre del acusado venía mal, el tipo penal no contemplaba en los hechos de la acusación del hecho delictuoso, no estaba contemplando todos los elementos del enriquecimiento, era enriquecimiento ilícito, y entonces tuvimos que enderezar y acusar y formular hechos también en adición o en corrección a lo que el Ministerio Público estaba señalando en su acusación. ¿Por qué? Bueno, pues realmente estamos interesados en que el proceso penal continúe y en todo caso como denunciantes y como víctimas que se emite una sentencia condenatoria al acusado. Y si está mal planteada la acusación porque no se están señalando los elementos del tipo penal completos, en este caso lo que faltaba era ¿qué era? Recuérdenme si alguien se acuerda. La ilicitud, no recuerdo qué parte de qué elemento era el que faltaba. No me acuerdo si era que no señalaba que era servidor público o algo respecto de los ingresos. No recuerdo bien, pero bueno, tuvimos que hacerlo. Entonces, en eso consiste el descubrimiento probatorio, en exponerle, en entregarle las pruebas que no estén en la carpeta a todas las partes. Y eso se tiene que hacer antes de la audiencia. Por eso de repente la insistencia o por eso los ministerios públicos, ya que estamos en estas etapas, ahí sí ya muy acuciosos y muy diligentes nos marcan y nos dicen, vengan con una memoria para entregarles toda la carpeta. Pues porque tienen que hacer ellos el descubrimiento probatorio. De repente por ahí en la de Campeche está pendiente una parte, no nos hicieron el descubrimiento completo. Y ese es un motivo de que la audiencia pues no se pueda llevar a cabo si no tenemos todas las constancias de la carpeta. Y presumimos que si no nos las dieron a nosotros, que somos coadyuvantes ya en el proceso penal, pues mucho menos se las han entregado al acusado y su defensa, y entonces ahí podríamos tener una valoración de por dónde podría no llevarse a cabo la audiencia. ¿Sí queda claro, Marisa? Ok, ¿alguna otra duda previa para empezar a abundar un poquito en el tema? Ninguna. ¿Todos tienen bien clarito lo que es la etapa intermedia? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a revisar unas láminas entonces. Y esas nos van a servir para tener un poquito más clara esta parte. Ahí vamos a tener el problema, pero ya sé. No, se las voy a poner de este lado, al fin que las tengo en esta otra. Y utilizamos las dos. Denme un segundo, los que están en vivo y a todo color. A ver si quiere. Ya. Cuerpo yo y chócala. Fallas técnicas que corregimos inmediatamente. Ahora sí, entonces, vamos a revisar esta parte de la etapa intermedia. La vamos a ver completa. ¿Cuál es el objeto de la etapa intermedia? Tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Es la etapa de preparación ahora sí del juicio, de lo que se va a resolver respecto de la responsabilidad penal de quien está acusado. Y esa es la parte donde aunque es un sistema, el sistema penal acusatorio es un sistema de juicios orales,
es esta parte precisamente intermedia donde viene la parte escrita del proceso. La parte escrita del proceso es esta acusación que formula el Ministerio Público, que tiene que ser necesariamente por escrito. La contestación o la acusación coadyuvante que hace la víctima o ofendido también debe ser por escrito. La contestación de la acusación que hace el acusado o su defensa también debe ser por escrito. Esa es la etapa escrita del sistema acusatorio, del proceso penal acusatorio. Entonces, son las únicas constancias escritas que va a contener la carpeta judicial que contengan datos específicamente de los hechos, específicamente inclusive de las pruebas que se van a ir recabando o que se van a desahogar en la etapa de juicio oral. Esta es la razón por la cual, una vez que se supera la etapa intermedia, ya no puede intervenir ningún juez que haya participado en las dos primeras etapas anteriores, ningún juez de control. La etapa de juicio ya no se lleva con un juez de control, se lleva con un tribunal de enjuiciamiento. Y ninguno de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento puede ser juez o alguno de los jueces de control que hayan participado en las etapas anteriores. ¿Por qué? Porque en algunos otros sistemas del mundo, que también son de corte acusatorio, no se llaman juez de control, se llama juez de contaminación, o así se los conoce. ¿Por qué? Porque ya se contaminaron, ya escucharon. Se supone que son juicios orales porque el juez resuelve de lo que escucha en las audiencias, de las manifestaciones que se van virtiendo por parte de quienes intervienen en el juicio. Y resuelve respecto de lo que escucha y ve a lo largo del desahogo de las audiencias, lo que dice una parte, lo que dice la otra. Y las pruebas tienen sus particularidades. Desde el momento del ofrecimiento, en la parte escrita, hemos tenido oportunidad de corregir o de modificar en algunas de las propuestas que han hecho, de quienes ya tuvieron oportunidad de contestar acusación o hacer acusación coadyuvante, la forma en cómo se ofrecen las pruebas, que también es importante en la etapa escrita. La etapa oral, pues da inicio o es ya el desahogo de la audiencia. Aun cuando pareciera que lo que se desahoga en la audiencia es lo que viene en los escritos, porque finalmente eso es, hay algún momento de debate que se tiene que preparar, que se tiene que revisar en base al ofrecimiento de las pruebas, en base a las contestaciones que se hacen de los escritos de acusación. ¿Qué debe llevar la acusación? Cuando concluye la investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presenta el escrito de acusación, y ese escrito de acusación debe contener, en primer lugar, la expresión de los preceptos legales aplicables. Es decir, no es cierto, me brinqué hasta el 6. Individualización del acusado y su defensor. Tiene que venir el nombre del acusado, el nombre del defensor y los datos de ubicación. Obviamente el Ministerio Público tiene todos esos datos porque están recabados en su investigación. La identificación de la víctima o ofendido y del asesor jurídico. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como la clasificación jurídica. En alguna de las que vamos a tener la audiencia, me parece que la de mañana, no viene muy claramente la clasificación jurídica. Ese es un tema de debate en la audiencia, aunque sí se señala el artículo, en la parte de la individualización de la pena que se está pidiendo, no viene. La relación de las modalidades del delito que concurrieren. La autoría o participación que se atribuye al acusado o a los acusados, si es uno o son varios. La expresión de los preceptos legales aplicables. Si el señalamiento de los medios de prueba que se pretenden ofrecer, así como la prueba anticipada, si es que se hubiera desahogado en la etapa de investigación. No vamos a revisar ahorita lo que es la prueba anticipada, eso porque no se ha dado el caso, porque hay circunstancias particulares. Cuando la prueba se extingue o se puede extinguir es cuando se hace la prueba anticipada.
Por ejemplo, una reconstrucción de hechos en el momento, en el lugar, o cuando hay algún análisis químico de alguna sustancia y la sustancia se va a consumir en la prueba pericial, se hace la prueba anticipada y en la prueba anticipada tienen que participar todas las partes. Se tiene que dar aviso a la víctima, se tiene que dar aviso al Ministerio Público, se tiene que dar aviso al acusado, a su defensa, para que participen en el desarrollo de esa prueba, porque como se va a consumir, se tiene que anticipar. O, por ejemplo, que algún testigo esté gravemente enfermo y que no vaya a alcanzar a llegar al juicio, pues se adelanta su testimonio y esa es la prueba anticipada, pero bueno, a grosso modo en general. Las pruebas que se ofrecen tienen una forma muy particular de ofrecerse, no nada más es señalar, como en todos los escritos, en todas las materias, documental consistente en el escrito, en el oficio fulano, firmado por sutano, o testimonial a cargo de sutano, no, no nada más. ¿Por qué? Porque estamos en juicio oral. La prueba se desahoga en juicio oral y el juez va a resolver de lo que oiga y de lo que vea, de lo que verbalicen las partes en el juicio. No puede ver la prueba el juez. El juez no va a ver nunca las constancias de la carpeta de investigación. Y entonces las partes están obligadas a hacer hablar a la prueba. La prueba se tiene que volver en oral. ¿Cómo hacemos hablar a la prueba? Pues a través de los testigos. ¿Cómo hacemos hablar un documento? Si ofrecemos el documento que ya nos pasó en una contestación que modificamos, no podemos nada más señalar el oficio fulano de tal o el expediente de verificación patrimonial número tal. Tenemos que señalar quién va a hacer hablar a ese documento. No lo podemos hacer hablar quienes estemos participando en la audiencia, aunque estamos representando a la institución en la calidad de ofendido y como asesores jurídicos. Como parte técnica, no podemos decirle al juez, mire, señoría, aquí está el documento, aquí está el oficio o el escrito de denuncia. Se tiene que hacer hablar a la prueba a través de quién, del testigo. ¿Y quién va a ser el testigo que va a exponer el contenido de la prueba documental? Pues el autor o quien conozca o quien haya intervenido en su elaboración. Por eso se ofrece, en el caso del Ministerio Público, en nuestros expedientes, la denuncia firmada por el licenciado X, para no poner nombres, quien haya firmado la denuncia, o quien realizó el dictamen contable en el expediente de verificación patrimonial, quien lo está firmando, a ese lo citamos como testigo. Pero es que ya no está, ya no trabaja, ya no es servidor público, o ya no está en esta institución, ahora está en el Senado. Bueno, pues hay que citarlo al que firmó. ¿Por qué? Porque él es el que va a hacer hablar al documento. Él es el que lo hizo, él es el autor del documento, él es el que lo tiene que exponer. Y entonces veremos en otra sesión, vamos a tener que revisar también la forma de realizar los interrogatorios, las técnicas de litigación, cómo tenemos que hacer las preguntas para hacer hablar al documento. El testigo nos va a hablar de lo que le consta y lo que le consta es el documento. Entonces, ¿qué le vamos a preguntar al testigo? Pues primero, antes de que sí, si él lo firmó, si él lo elaboró, primero quién es, a qué se dedica. Va a llegar en el desahogo del interrogatorio la pregunta de si sabe por qué está en la sala de audiencias. Y muchas veces, por no tener la prueba bien preparada o no ir preparados nosotros a la audiencia, pues no podemos, aunque tenemos que ir preparados para formular preguntas en la audiencia, debemos llevar preparado también los puntos sobre los que vamos a empezar a preguntar, porque se dan casos que aun cuando hay oportunidad de platicar con los testigos, no para ponerse de acuerdo, sino para explicarles en qué consiste el desahogo de las pruebas, en qué consiste la participación del testigo, el testigo nos dice, no sé por qué estoy aquí, o si no tenemos contacto con el testigo, nos dice, no sé, o si es un testigo de la contraparte,
no sé por qué estoy aquí. Entonces tenemos que sacarles las respuestas en la forma de hacer las preguntas. Entonces, quien hizo el documento obviamente estará obligado a conocerlo. Y si no está obligado a conocerlo, perdón, y si no se acuerda, hay formas de recordarle en la audiencia exactamente. Refuerzo de memoria o refresco, ¿no? Se oye más feo el refresco. Refuerzo de memoria, que son esas técnicas de litigación que también veremos, cómo hacemos los ejercicios de refuerzo de memoria, para evidenciar contradicción, y finalmente, una vez que ya se hizo el interrogatorio al perito, ¿por qué conoce el documento? ¿Se acuerda si participó o conoce al acusado? No, no lo conozco. ¿Sabe cómo se llama? Sí, sí sé cómo se llama. ¿Por qué sabe cómo se llama? Ah, bueno, porque yo elaboré un dictamen a nombre de él. ¿Cuándo elaboró el dictamen? Ah, pues en tal fecha. ¿Recuerda cómo lo elaboró? Sí. ¿En dónde lo elaboró? Pues en un escrito. Si le ponemos a la vista el documento, ¿lo puede identificar? Sí. En ese momento, ya que identificó con los datos del propio documento que elaboró, entonces le podemos pedir permiso al juez para ponérselo a la vista y que lo identifique. Ya una vez que lo identificó, entonces sí, es el mismo documento del que habla, sí. ¿Podría explicarnos qué dice su documento? Y ya sea que el testigo se aviente como el Borras hablando de su documento, o pues a veces hay que estarles motivando con las preguntas para que contesten lo que queremos que nos conteste, o interrumpiéndolos si lo que está diciendo ya no nos interesa o no nos conviene. No tienen tampoco, depende de la situación, será lo que tengamos que hacer, pero por eso tenemos que llevar la prueba preparada nosotros, por si hay algo que empieza a hablar que no nos convenga, detenerlo, callarlo, y mejor seguirle preguntando específicamente lo que nos interese que conteste, que es finalmente lo que el juez va a escuchar, lo que el juez va a ver y sobre lo que va a resolver. Una vez que nos describa todo lo que querramos del documento, entonces sí, el documento ya va a estar introducido al juicio. Por técnica, se presenta en la pantalla el documento para que quede evidencia. Pero ese documento no es para evidencia del juez, el juez ya lo conoció porque lo escuchó. Esa evidencia que queda en el video, que se proyecta en la pantalla, no es tanto para el juez, sino como para, en su momento, una posible apelación o un posible amparo. ¿Por qué? Porque en el expediente del juicio no va a obrar copia de ese documento. Simplemente lo que verbalizaron los testigos y la proyección que se haga del documento. Es decir, cuando llegue a una posible apelación o un posible juicio de amparo, lo que se manda es el video, el audio y video, y sobre ese se verifica. Y por eso va la imagen, pero no se revisa el documento. Entonces, así todos los documentos y la misma o el mismo ejercicio se hace para la incorporación, esta parte de cuando conoce el juez el documento o la evidencia material, también es para cuando hay en algunos delitos, evidencia física, evidencia material. Por ejemplo, en un homicidio, el arma homicida, el arma, ya sea el arma de fuego, el cuchillo, etcétera, pues esa es evidencia física. De la misma forma, se hace hablar a la evidencia. Y lo mismo pasa con los dictámenes. Los dictámenes son evidencia. También evidencia depende del tipo de dictamen. En el caso de lo que nosotros vemos regularmente son dictámenes contables o son periciales que quedan realizadas por escrito. Las mismas que pueden ser en otro tipo de delitos, periciales en psicología o periciales en criminalística o periciales en fotografía o periciales en video. ¿A cómo hacemos hablar a la evidencia material? A través del perito que los revisa. Entonces, citamos al perito, en este caso, en nuestros expedientes son peritos contables, ya sea del área de verificación patrimonial o el perito oficial que pidió el Ministerio Público que se hiciera la pericial contable a través del perito oficial. En ese caso, igual, el perito nos tiene que hablar del dictamen que realizó, pero el juez no va a ver el dictamen. Ahí depende del cómo le preguntemos
y la primera parte para acreditar para el perito experto, el testigo experto que es el perito, es primero tenemos que acreditarlo, es decir, acreditarlo es darle crédito. ¿Ante quién le tenemos que dar crédito? Pues ante el juez. Le tiene que quedar claro al juez que el perito sabe de lo que está hablando, que el perito, denme oportunidad porque alguien quiere entrar a la reunión. Ok. El perito tiene que convencer al juez de que sabe de lo que está hablando. El perito es un experto. Primero le tenemos que probar, el juez tiene que quedar convencido de que ese experto efectivamente conoce de lo que está hablando, sabe de lo que está hablando. Y muchas veces ahí es donde se caen los juicios, porque los peritos no saben ni de lo que van a hablar. ¿Por qué? Muchas veces por las cargas de trabajo que tienen los peritos oficiales, pues hacen tantos dictámenes que ya los hacen de formato, que ya los llenan de formato, que nada más bajan dos, tres cosas, o que le dejan a los oficiales a realizarlos y nada más los firman. Y entonces a la hora que llegan al juicio, pues ni siquiera les dio tiempo de leerlos o lo medio leen y a la hora de la pregunta, pues ya no saben ni de qué se trata. Es en el mejor de los casos y en el peor de los casos, pues no se puede acreditar, no puede acreditar el perito el conocimiento que tiene en la materia. Si estamos hablando de una pericial contable, pues el código exige que el perito, cuando se trata de actividades reglamentadas, es decir, en términos del artículo 5 de la Constitución, que tengan un requisito de obtención de un título y una cédula profesional para ejercer la profesión. En el caso de los contadores, no puede ser un técnico contable, tendría que ser un... ¿Por qué? Porque la contabilidad requiere título y cédula profesional para ejercerla a nivel profesional. Entonces, para acreditar la calidad de perito contable en el sistema acusatorio, pues tiene que exhibir cuando menos su cédula profesional y señalar que tiene la cédula para ejercer la carrera de contador público. Pero además, se tiene que acreditar la experiencia y los conocimientos, no nada más en materia contable, sino también en materia forense, sino también otros cursos que haya realizado en relación con el sistema acusatorio. Ese va a ser un problema en el que nos podemos enfrentar porque en nuestro caso, quien realiza los dictámenes en materia de contabilidad que están en los expedientes de verificación patrimonial son contadores que son servidores públicos y seguramente tendrán su cédula profesional, pero una deficiencia que pudiéramos subsanar en los expedientes es que no está incorporado en el expediente la cédula profesional siquiera de quien está firmando la pericial, y eso lo podemos pedir y se lo podemos al área correspondiente porque finalmente lo van a llamar a juicio. Cuando parte de nuestros descubrimientos probatorios podrían ser también o serían deficientes si no le entregamos a las contrapartes cómo está acreditado el perito y por ahí nos pueden echar abajo una prueba. ¿Por qué? Porque no sabemos esa persona y no estamos obligados a entrar al Registro Nacional de Profesiones, aunque lo podemos hacer, para verificar si tiene o no tiene cédula profesional. Regularmente, y por consejo y por experiencia, se hace, pero para desacreditarlo, para verificar si sí la tiene o no la tiene. Y si no está en el Registro Nacional de Profesiones, pues por ahí le pegamos. Pero ahí tenemos una deficiencia en nuestros expedientes. No van las cédulas profesionales de quienes están firmando los dictámenes contables. Entonces, y mucho menos si quienes los están firmando tienen algún otro conocimiento adicional en materia de contabilidad, en materia de análisis financiero. Aquí en la institución se dan muchos cursos, dependiendo las áreas, y todos esos cursos todos los que se dan relacionados con la función pública sirven para acreditar a nuestros peritos. Todas esas constancias que se está obligado a partir del servicio profesional de carrera y que por los cargos y que están ofreciéndose en las plataformas, sirven las constancias para acreditar
que además del conocimiento que trae el perito, quien está firmando el documento, como contador en este caso, o del que se trate la expertise, pues además tiene conocimiento de administración pública, conocimiento, cuestiones relacionadas, en este caso, si la verificación patrimonial se hace en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues se acredita que tiene el conocimiento en la ley, se acredita que tiene la experiencia, y si la experiencia, bueno, esa saldrá ya de la propia manifestación del testigo, para que a partir del interrogatorio nos diga cuántos años ha ejercido como contador, cuántos años de experiencia tiene en la administración pública, cuántos dictámenes de verificación patrimonial ha firmado, ha contestado, etcétera. Eso en cuanto a las pruebas. Y bueno, pues al contenido de la acusación. ¿Qué más debe tener la acusación del Ministerio Público? Ya hablamos de los medios de prueba que se ofrecen por el Ministerio Público, el monto de la reparación del daño y los medios de prueba que se ofrecen para probarlos. Ojo aquí con esta parte. He visto que nuestros amigos de la Fiscalía, en esta parte en particular, en ocasiones no se manifiestan. Y lo que señalan en sus escritos de acusación es lo que manifieste la víctima o ofendido, quien tendrá que hacer la cuantificación, y nos lo dejan a nosotros. ¿Se vale? Pues tan se vale que lo hacen. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Pero finalmente es facultad y atribución del Ministerio Público hacer, y viene como parte del contenido de su acusación, que tiene que señalar la monto de la reparación del daño y cómo se va a acreditar. ¿En dónde es donde no lo hacen y lo dejan a que lo hagamos nosotros? En los asuntos de enriquecimiento ilícito es donde más lo he visto. Y aquí vamos a tener la discusión o la plática que he tenido con algunos de ustedes, ya en lo particular, de si en los asuntos de enriquecimiento ilícito hay un daño patrimonial o hay un daño que pudiéramos reclamar como parte ofendida. Ahorita que avancemos pues ya con la acusación coadyuvante lo platicamos. ¿Qué más debe tener la acusación? La pena o la medida de seguridad que se va a solicitar. Finalmente está acusando y como parte de su acusación va a solicitar la pena que pida al juez que se le imponga al acusado. Después, los medios de prueba que se vayan a presentar, la solicitud del decomiso de bienes asegurados, que en el caso del enriquecimiento ilícito, pues sí es parte de la pena, parte de la sanción que viene en el tipo penal, el decomiso de los bienes. En este caso no están, o generalmente no están asegurados, pero sí viene en el tipo penal, que como parte de la sanción vendrá el decomiso de los bienes o del monto de los bienes que estén o que se acrediten como enriquecimiento. La propuesta de acuerdos probatorios. En esta parte de los acuerdos probatorios también es un punto de discusión, de debate en la audiencia. ¿Por qué? ¿Quién puede hacer acuerdos probatorios? Quien acusa con el acusado. Ellos son los que hacen los acuerdos probatorios. ¿Y la víctima y el ofendido qué tiene que ver ahí? Lo mismo que sucede en las salidas alternas, en la suspensión condicional del proceso o en la aplicación del procedimiento abreviado, la víctima o ofendido tiene facultad de oponerse a los acuerdos probatorios, en este caso, a la suspensión condicional o a la aplicación del procedimiento abreviado. Pero la oposición que haga la víctima o ofendido tiene que ser una oposición fundada. O sea, no nada más es de me opongo porque no me gusta o porque no quiero, sino que se tiene que fundar y se tiene que motivar, y ese es uno de los puntos de debate para la víctima ofendido. Si se va o se proponen acuerdos probatorios entre el Ministerio Público y el acusado, tenemos la oportunidad de decir, no estamos de acuerdo, pero hay que fundarlo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque no se está reparando el daño. Porque dependiendo. ¿Qué es el acuerdo probatorio? Cada parte ofrece sus pruebas. Hay ocasiones, como la de mañana, que las mismas pruebas que ofreció el Ministerio Público son las pruebas que está ofreciendo la defensa.
El acuerdo probatorio no va a ser si ofrecemos las mismas pruebas o no. El acuerdo probatorio es ponernos, es que estamos de acuerdo, las dos partes, Ministerio Público y acusado, en que no es necesario desahogar una prueba, porque ya está probado ese hecho. Ese es el acuerdo probatorio. Tener por probado el hecho que se pretende acreditar, porque las dos partes lo ofrecen, pero no nada más por eso, sino porque no será necesario desahogar en juicio esa prueba, porque ya lo tenemos por acuerdo probado. Depende que constituye el acuerdo probatorio. Por ejemplo, si pretende hacer un acuerdo probatorio respecto del monto de la reparación del daño, y no nos conviene porque es un monto menor al que nosotros estamos planteando, pues obviamente habrá una oposición. Tendremos que fundar la oposición en el momento de la audiencia para poder abrir el debate y que el juez resuelva si es procedente o no y autoriza o no esos acuerdos probatorios. Y también como último punto, que venga la solicitud de aplicar las salidas alternas. En este caso, determinación anticipada, que cuáles pueden ser hasta antes de que se concluya la audiencia intermedia, es decir, hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral, es el momento para poder aplicar una suspensión condicional del proceso o para poder aplicar un procedimiento abreviado o inclusive acuerdos reparatorios hasta el final de la etapa intermedia, que es la emisión del auto de apertura a juicio. Si se termina la etapa intermedia y ya se está dictando el auto de apertura a juicio oral, se acabó la oportunidad. Hasta antes de que se dicte, inclusive en el desarrollo de la audiencia, por técnica, los jueces al inicio preguntan, ¿hay alguna forma de salida alterna o terminación anticipada? Sí, sí la hay. Y están dispuestos a que se dé. En los casos de nosotros, casi por lo general, en la mayoría de los delitos, de los expedientes que tenemos, como son de enriquecimiento ilícito, pues no hay salida alterna, no hay suspensión condicional por la media aritmética. Pero en algunos otros delitos que pues, hemos tenido también algunos expedientes, sí hay suspensión condicional, como en el caso del extravío de documentos o de expedientes, que la penalidad es más baja. Ahí sí pueden acceder los imputados o los acusados, dependiendo de la etapa, a la suspensión condicional del proceso. Casi para nosotros lo que va a ser el procedimiento abreviado. ¿Podemos oponernos? Sí. Si no estamos de acuerdo, uno de los requisitos para acceder al procedimiento abreviado es que esté no satisfecha, pero sí cuando menos garantizada la reparación del daño. Entonces, si no está determinada la reparación del daño, pues mucho menos va a estar garantizada. Entonces, también por ahí muchas veces es una que están tomando en algunas fiscalías, el no tener esa determinación del monto de la reparación del daño para que no puedan acceder a las salidas alternas, para que no esté determinado, porque también hay dispositivo legal expreso en el Código Nacional y criterios ya de jurisprudencia, en donde la cuantificación de la reparación del daño se puede hacer hasta la ejecución de la sentencia. Y de ahí nos hemos agarrado un poquito, sobre todo en estos asuntos de enriquecimiento, donde no hay propiamente una afectación patrimonial al Estado, porque los bienes que presumiblemente son de origen no lícito, pues no los tomaron del erario público o no provienen del erario público, no hay una afectación patrimonial directa a alguna institución, sino simplemente es la duda del origen del recurso, si proviene de un origen lícito o no, que es lo que se tendría que probar y acreditar por el Ministerio Público, la ilicitud, o que sí son lícitos por parte del acusado. Entonces, en esos casos, pues si no hay una determinación del monto, pues cómo podríamos acceder a la salida anticipada, la terminación anticipada o la salida alterna. En el caso del enriquecimiento, pues como no hay un daño directo, no hay un daño patrimonial cuantificable, lo que hemos hecho es señalar que en todo caso podrá haber reparación material, que lo dejamos para la etapa de ejecución,
Es decir, primero resuelve el juez si vas a condenar por reparación del daño, porque tampoco tenemos a la mano un dictamen o una determinación o cómo acreditar con prueba el monto de la reparación del daño. En algunos asuntos sí, de ejercicio, los que traen modus operandi de estafa maestra, sí, porque ahí ya hay algún antecedente o en un dictamen o en la suma de los montos del daño patrimonial que sí se dio a la institución, ¿no? Al erario público. Ahí sí podemos decir la cantidad y cómo se va a acreditar porque ya está en la carpeta la acreditación de los montos. Pero en caso del enriquecimiento ilícito, difícilmente lo vamos a tener en los expedientes que obran porque no tenemos tampoco la forma de saber o de comprobar que ese ingreso no lícito provenga del erario público. Si se tiene, podríamos estar ante una situación de existencia de un delito diverso. Si se dispuso indebidamente de alguna cantidad o si a través de la firma de algún contrato o a través de la dádiva o la petición de recurso que se haya hecho un contratista o alguna persona, se haya obtenido ese dinero, ya no estaremos ante el enriquecimiento ilícito, porque el tipo penal, en la última fracción, señala que no hay concurso de delitos en el enriquecimiento. Si se tiene que la fuente del ingreso tiene su origen en otro ilícito de los contemplados en el título 10º de los delitos por corrupción, entonces no se puede seguir por el enriquecimiento ilícito, se tiene que seguir por el otro delito, porque no hay concurso de delitos en materia de enriquecimiento. Entonces, por ahí es la dificultad de la acreditación de o si hay o no daño. Sí. ¿El juez podría solicitarnos que establecer el monto? ¿Podría pedírnoslo? Sí. Nosotros podríamos usar el argumento de lo vamos a establecer de manera posterior. Ojo, cuando se pide por parte sobre todo del acusado, del imputado, la salida alterna, entonces es cuando el juez nos va a invitar o a establecer reuniones conciliatorias o a establecer pláticas conciliatorias o a establecer el monto de la reparación del daño para que en todo caso se pueda dar la salida alterna. No nos puede obligar, porque hay dispositivo expreso que eso se puede cuantificar en ejecución de sentencia. Pero en caso del enriquecimiento, para poder acceder al procedimiento abreviado, tendría que estar garantizada la reparación, pero si no hay daño, lo que estamos incorporando es, lo dejamos para el momento de ejecución, y en todo caso, lo que sí pedimos es, en términos de la ley de víctimas y de los criterios de la propia Corte y a nivel internacional, una reparación integral del daño. Aunque el Código Nacional habla de cuantificación en pesos y centavos, también nos estamos ya metiendo la parte de la reparación integral, que no se compone nada más del resarcimiento económico, sino a final de cuentas, uno de los fines que tiene, una de las funciones que tiene la institución es que el servicio público se lleve de manera adecuada, que los servidores públicos en su actuar desempeñen sus funciones de manera honesta, de manera cumpliendo con los requisitos del artículo 134 constitucional, etcétera. Entonces, lo que nos interesa es la función pública, la función del servidor público. Todos los delitos, en general, dañan a la sociedad. Nuestro interés específicamente al tratarse de delitos cometidos por servidores públicos es que quien cometió el delito en su calidad de servidor público, pues ya dejó una marca, un daño a la propia administración pública por ese mal actuar. Un tachecito ya está ahí puesto por ese mal actuar del servidor público. Entonces, ¿cómo se puede resarcir ese daño o esa mala imagen que da hacia la población que un servidor público no sea honesto o que cometa delitos? Lo que estamos haciendo es, bueno, pues dentro de las medidas de reparación,
pues está inclusive la disculpa pública. Si va a haber el reconocimiento a través de la salida alterna de la terminación anticipada por un procedimiento abreviado, el requisito es que reconozca la responsabilidad. Pues con el reconocimiento de la responsabilidad tendrá que venir la disculpa pública. ¿A quién? Pues es pública, es a la sociedad, porque hubo la comisión de un delito y la sociedad está interesada en que no se cometan delitos, y una vez que se cometió, que se repare. Si no hay nada que reparar por cuestión de que no se puede comprobar un detrimento patrimonial, pues cuando menos que se reconozca públicamente la responsabilidad y se ofrezca una disculpa y se haga el compromiso ante el juez, pues de que no se volverá a cometer una situación parecida. Que a lo mejor nos podemos decir, pues eso no sirve de nada, o pareciera que no sirve de nada, pero finalmente, pues es parte de lo que se pudiera o se puede hacer en reparación inmaterial. Bueno, una vez que se presenta la acusación, se tiene que notificar a todas las partes. El juez, con su acuerdo, señala la fecha de audiencia y da vista con la acusación a la víctima ofendido y al acusado. ¿Qué hace una vez que se recibe la notificación? Pues ahí entramos. Bueno, aquí en las láminas, primero la parte del descubrimiento probatorio. Ese descubrimiento probatorio, decíamos que consiste en la obligación de las partes de darse a conocer los medios de prueba que se van a ofrecer en la audiencia de juicio. En caso del Ministerio Público, el descubrimiento tiene que ser todos los registros completitos, aunque el Ministerio Público no los haya ofrecido como prueba, sí tiene que entregar todos los registros. Caso contrario del acusado, del imputado y de la víctima. Podemos tener actos de investigación que hayamos realizado que no nos beneficien o que no nos sirvan para acreditar lo que pretendamos y no estamos obligados a entregárselos a las demás partes. El Ministerio Público sí, aunque no los ofrezca como prueba. ¿Por qué? Porque hay una de las funciones que está en el Código Nacional de Procedimientos Penales que corresponden al Ministerio Público, es seguir todas las líneas de investigación, inclusive la de la inocencia del imputado en su momento, en el momento de investigación. Todavía tenemos las inercias del sistema inquisitivo, donde se buscaba comprobar el delito. Parte de las diferencias que hay en el sistema acusatorio es precisamente que se tienen que seguir todas las líneas de investigación, inclusive la inocencia del imputado, del acusado. Y eso viene de la propia Constitución. El artículo 20 de la Constitución, en el apartado A, la fracción primera, nos habla de cuáles son los principios y los objetivos del sistema acusatorio. Y no nos dice meter a la cárcel a la gente. El primero es conocer la verdad de los hechos. Y si en el conocimiento de la verdad de los hechos tenemos que hacer actos de investigación, las tres partes, pues se tienen que hacer. Pero, pues también dentro de la verdad de los hechos es que exista la probabilidad de que el imputado pues no sea responsable, que a lo mejor el responsable sea otra persona. Pues no, entonces no es nada de seguir el cuadrar el delito como forzarlo a que efectivamente se dé. Otro de los fines que está en el 20 constitucional es que no quede, el delito no quede impune. Pero ese es el tercero. El segundo es proteger a la víctima. Entonces, básicamente el llegar a la verdad de los hechos, proteger al inocente, y necesariamente el inocente pues no es la víctima. A veces el inocente es el acusado o el imputado. Obviamente desde nuestra postura como ofendidos, como víctimas, como denunciantes, pues tenemos algunos datos de prueba que nos dan la convicción de que efectivamente se cometió un delito y de que se puede probar ante una autoridad judicial. Entonces, pues, y estamos interesados, sobre todo como institución, en que los delitos que comete un servidor público no queden impunes. Pero bueno, esa es parte de la naturaleza
del que el Ministerio Público tenga que entregar todas las constancias de la investigación, porque está ahí, inclusive puede haber información respecto de la inocencia o alguna prueba que beneficie a la defensa, pues no la va a ofrecer el Ministerio Público, pero sí la puede ofrecer la defensa. Inclusive la defensa puede incorporar a la carpeta de investigación sus pruebas o sus actos de investigación antes del descubrimiento, durante la etapa de investigación. Si no se hizo, es este momento donde se entregará a las demás partes, y ya en el caso del imputado o el defensor, el descubrimiento probatorio va a consistir en entregar las copias materialmente de los registros al Ministerio Público. ¿A costa de quién? Del Ministerio Público, y el acceso a la evidencia material que se va a ofrecer en la audiencia intermedia. Ojo, aquí hay una situación interesante y particular, y se va a dar y se está dando en una de nuestras audiencias de la semana entrante. Resulta que como descubrimiento probatorio, el acusado, la defensa del acusado, nos corre traslado de unos documentos capturados en PDF, que a simple vista el documento se abre y se ve, es un contrato de arrendamiento para acreditar un ingreso del acusado, es un delito de enriquecimiento ilícito, y en la firma, es un contrato de arrendamiento, y en la firma del arrendador se ve que está cortado y pegado de otro documento. No sé si se han dado cuenta en PDF, si se pega una imagen o se pega, se alcanza a ver el cuadrito. E inclusive se ve tan burda la manipulación del documento que hasta de color diferente está el cuadrito donde está la firma del demás documento. Y me preguntaban, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos hacer ahí? Una pericial de documentos. Por ejemplo, ¿sobre qué vamos a hacer la pericial? Sobre la firma. ¿Tenemos el documento original? No. Nos están corriendo traslado con copia. ¿Se puede hacer una pericial sobre copias? Sí, pero la validez se afecta. También digital ahí sería materia. Pudiera ser un dictamen en materia de informática para acreditar que hay una manipulación a través del experto, pero, ojo, el último que hace el descubrimiento probatorio es el acusado. El Ministerio Público ya ofreció sus pruebas. Nosotros ya ofrecimos nuestras pruebas. Quien está haciendo su descubrimiento, porque todavía no conocemos ese escrito de acusación, trae una prevención ahí del juez, pero ya detectamos que en dos documentos viene una situación parecida. ¿Podemos ofrecer una prueba si ya se cerró el ofrecimiento de pruebas para nosotros? El momento de ofrecer las pruebas es al contestar la acusación, al formular la acusación coadyuvante. ¿O qué podemos hacer? Sí podemos hacer la pericial. Y hay dos caminos. Una, en el momento del debate de la exclusión probatoria que se dé en la audiencia intermedia, vamos a argumentar la ilegalidad del documento. Pero ojo, no tenemos prueba para acreditar la ilegalidad. Ojo. Ahorita vamos a ver que la exclusión probatoria, cuando es una prueba ilícita, obtenida a través de medios ilegales, la manipulación será un medio ilegal, pero está calificada esa actitud. Tenemos una prueba pericial, pero está calificada o probado, acreditada la ilicitud. La tenemos presuntivamente y la podemos probar. Entonces, ¿nos serviría hacer una pericial en este momento para acreditar ese documento que no nos habían descubierto y que está burdamente manipulado? Está bueno, interesante el chisme y el reto. Ya por ahí con quien lo comentamos, ya más o menos sabe la posible salida que le vamos a dar. Pero vamos a dejarle un poquito al análisis para ver también otras opciones. Lo que se nos ocurrió hace rato, que lo platicamos, es que, a ver, alguien se quiere unir, dame un segundo. ¿Quién más quiere unir? ¿Quién es Rodrigo Araujo? ¿Conocemos a Rodrigo Araujo? A lo mejor es de otra computadora, ¿no? ¿Alguien que sepa quién es Rodrigo Araujo?
que se quiere No. unir. Vamos a admitir, le vamos a preguntar quién es, que se identifique, y si no se identifica lo sacamos. Ya sabemos que Rodrigo Araujo, ¿no se puede identificar quién es? Creo que es Marta. Sí, a lo mejor se conectó de otra computadora. Rodrigo Araujo, ¿quién es? Creo que por Marta. Soy Marta. Ok, entonces lo dejamos aquí en la reunión. Gracias. De repente vimos nombres desconocidos para unos, pero ya lo identificaron nosotros. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí. La platicamos hace rato de que en el momento del interrogatorio podemos desacreditar al perito, al testigo, a través de las preguntas. Si firmó el documento, dónde lo firmó, cómo lo firmó, etcétera. Hay momentos para desacreditar esa documental. Ojo, recordemos, la documental no habla por sí sola, habla a través del perito o a través de su autor. En este caso no sabemos, pero suponemos que como nos están trasladando, nos están descubriendo un contrato de arrendamiento, pues llamarán al autor de ese contrato de arrendamiento para interrogarlo. Y nos pueden llamar a dos, porque dentro del contrato hay el arrendador y el arrendatario. El arrendador será el propio acusado y el arrendatario será el testigo. Si como testigo nos ofrecen al propio acusado, pues ahí se puede ir por otra cosa, aparte por lo que está siendo acusado, porque inclusive podría caer en otro delito ante las falsas manifestaciones ante una autoridad judicial. Entonces no creo que sea el testigo el propio acusado. Supongo que será el arrendatario o el supuesto arrendatario. ¿Lo podemos desacreditar? Sí. Pero también tenemos, si hacemos esa pericial, si tenemos oportunidad, mañana van a ir con el MP a plantear la situación de que se haga la pericial para que como prueba superveniente se pueda ofrecer dentro ya de la etapa de juicio. Si es que se admite la prueba y si no se excluye, porque de entrada, aunque lo podamos alegar, dudo que el juez quiera como prueba ilícita excluirla, porque la ilicitud no estará calificada, será sujeto de prueba. Entonces, la salida, pues ahí la planteamos de esa manera, a través del interrogatorio y de plano, si no se puede, tener la prueba preparada para ofrecerla como superveniente. Y obviamente la fecha del dictamen, por la premura, la audiencia es mañana, ¿no es cierto? La audiencia es la próxima semana, de ese en particular, pues no creo que dé tiempo de hacer la prueba y tener el dictamen. A veces sí, pero con calmita se puede realizar para no andar corriendo. Y sobre todo si la va a pedir el Ministerio Público, los peritos oficiales también están hasta el gorro de trabajo, para que dé tiempo, puede ser como prueba superveniente en la etapa de juicio. Esa salida que pudiéramos dar a ese documento que desde ahorita detectamos que pues podría no ser el adecuado. La víctima ofendido, el asesor jurídico, el acusado también deberán indicar los medios de prueba que pretenden ofrecer en la audiencia de juicio en los plazos establecidos. Ahí vienen en qué términos se hace el descubrimiento probatorio antes de la audiencia. Se tiene que hacer antes de la audiencia. 338 y 340 del Código Nacional, para lo cual se deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba, con costo a cargo del Ministerio Público. Tratándose de periciales, se puede entregar el informe o el dictamen a las partes al momento de descubrir los medios de prueba o a más tardar 3 días antes de la audiencia intermedia. Esa es la única prueba que se puede presentar, o inclusive se puede solicitar al juez que se amplíe
el que se difiera la audiencia porque no está una prueba, que es lo que viene a continuación, paso preliminar para el descubrimiento probatorio. En caso de que el acusado o su defensor requiera de más tiempo para preparar el descubrimiento, podrá solicitar al juez antes de la audiencia o durante la misma audiencia que se conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos. Eso ya nos pasó en una de las audiencias de la próxima semana, del miércoles, en Almoloya, que la defensa pidió más tiempo porque no tenía listos todavía unos dictámenes que estaban preparando. Al día de hoy todavía no nos corren tras los dictámenes. Pidió un plazo razonable y dijeron que el plazo razonable era pues, para estos días. Se supone que tendría que presentar su dictamen a las partes cuando menos 3 días antes del audiencia, es decir, el viernes próximo. Y ahora sí vamos con la coadyuvancia, que es lo que nos toca a nosotros. Una vez que nos notifique el juez la acusación del Ministerio Público, tenemos 3 días para contestar la acusación formulando acusación coadyuvante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La víctima ofendida podrán, mediante escrito, recordemos, esta es la etapa escrita del proceso, constituirnos como coadyuvantes en el proceso, manifestar que queremos coadyuvar. Segundo, señalar vicios formales de la acusación y requerir la corrección. En el documento se señalan y ya es motivo de audiencia la corrección o no, o la justificación en todo caso del Ministerio Público de que no se trata de un error. Ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios para implementar la acusación. Alguna prueba que el Ministerio Público no haya ofrecido se puede. Por eso somos coadyuvantes. ¿Podemos ofrecer pruebas para acreditar la acusación? Sí. No nada más para acreditar la reparación del daño o el monto, también para completar la acusación. También podemos constituirnos como acusadores en esta parte, por eso somos coadyuvantes. Cosas que el Ministerio Público haya omitido, lo podemos hacer sin sustituirnos en la calidad, simplemente en nuestra calidad de coadyuvantes. Y la contestación tendrá que notificarse al acusado. Tendremos que solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar el monto. Y a partir de que nosotros contestemos la acusación, empieza a correr, o a partir de que transcurran los 3 días de la víctima ofendido para contestar la acusación, empieza a correr el término del acusado y de su defensa para que ellos puedan contestar tanto la acusación del Ministerio Público como la acusación coadyuvante. El acusado tiene 10 días para hacer esa contestación. Y también tendrán que exponer en su escrito los vicios de la acusación, de las dos, de la del MP y de la coadyuvante, las observaciones que considere, las correcciones de los errores, y dice, no obstante, el acusado y su defensa podrán hacerlo, esto, en la audiencia intermedia. Aquí hay una ventaja que tiene la defensa y el acusado. Finalmente, decíamos al principio que el sistema acusatorio es un sistema garantista. Y como sistema garantista, a veces tiene, o en algunas ocasiones como en esta, el Código Nacional, hay algunas cuestiones de, pudiéramos llamar ventaja hacia el acusado, en este caso, que los vicios formales o las observaciones pueden no hacerlas en el escrito de acusación, sino manifestarlas directamente en la audiencia. Cosa distinta de lo que tiene que hacer el Ministerio Público y lo que tenemos que hacer como ofendidos. Todo tiene que estar en nuestro escrito, aun cuando en el debate se pudiera manifestar alguna situación. También tienen que ofrecer los medios de prueba que se pretendan desahogar. Y aquí en este punto tendremos una situación. ¿Se pueden ofrecer pruebas en la audiencia intermedia? El dispositivo legal que refiere lo que tiene que hacer el MP, el dispositivo legal que es el 338 y 339, lo que tiene que hacer la víctima ofendido como coadyuvante, y el dispositivo legal que dice las actividades en la fase escrita del proceso del acusado, señalan que las 3 partes tienen que ofrecer por escrito sus pruebas.
Si alguna no está, ¿qué hacemos? Si no ofreció, ¿qué pasa? ¿Se puede ofrecer en la audiencia? Por el Ministerio Público y por la coadyuvante, no. Hay la posibilidad de que el acusado y su defensa lo puedan hacer porque hay un artículo que señala que se podrá en la audiencia. Y así dice podrá. El acusado podrá ofrecer medios de prueba en la audiencia. Entonces ahí hay una discusión porque hay criterios, hay jueces que lo aceptan, hay jueces que no. Dependiendo de las circunstancias, a mí ya me tocó en algún asunto que no me permitía el juez ofrecer pruebas. Habíamos llegado a la etapa intermedia directamente a la audiencia sin tener la carpeta, se dividió la audiencia para que nos impusiéramos las constancias y una vez impuestos, pues se ofrecieron, ya habían transcurrido los términos del acusado para ofrecer las pruebas por escrito, porque ya comparecimos directamente a la audiencia. Entonces, cuando se reanuda la audiencia, una vez que conocimos las constancias, era imposible ofrecer pruebas antes porque no conocíamos la carpeta. Llegamos a la audiencia, corrimos traslado, descubrimos pruebas a las partes antes de la audiencia y en la audiencia expusimos que se querían ofrecer. El MP no dijo nada. Quien dijo fue el asesor jurídico, era un asunto de violación y el juez dijo, es criterio de esta región, Juan Guerrero, que no se permite ofrecer pruebas a nadie en la audiencia intermedia. Promovimos en ese momento el recurso de revocación y el juez finalmente nos aceptó y nos admitió porque hicimos argumentos de derechos humanos, estábamos en calidad de defensores en ese momento y finalmente nos permitió hacerlo. En el Estado de México no se permite. En la Ciudad de México depende del juez. A nivel federal, que es lo que nos toca a nosotros, no lo sé, porque no me ha tocado a nivel federal. Pero de que se puede, y finalmente la parte de la admisión o de la exclusión de pruebas es recurrible, es apelable, de lo que se determina en la audiencia intermedia. Es algo de lo poco apelable que se puede. Entonces, el escrito del acusado, el escrito de la defensa, se tiene que notificar al Ministerio Público y se tiene que notificar a la víctima dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. Hace rato andábamos buscando la contestación de la acusación de la audiencia del viernes 22 y pues no estaba y no la teníamos, pero recibimos un acuerdo, no la ha tenido por admitida salud el juez porque trae algunas deficiencias hasta que la subsane. Ya nos correrá en traslado si es que se la admite y si no, pues se quedará sin pruebas. Pero en la inteligencia de que cabe la posibilidad de que quizás le pudieran admitir la prueba en la audiencia. Una vez que cuando se admite o se recibe la aplicación del Ministerio Público, el juez tiene que señalar la fecha de la audiencia y entonces vamos a llegar a la audiencia. La audiencia no tiene que ser menos de 30 días ni más de 40 días naturales a partir de que se presenta la acusación. Y antes de la celebración de la audiencia, el juez puede, por una sola ocasión, dice el código, y a solicitud de la defensa, ojo, no dice a solicitud del acusado del Ministerio Público, ni dice a solicitud del ofendido o de la víctima. A solicitud de la defensa puede diferir la audiencia por 10 días. Nada más a solicitud de la defensa. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento. Entonces, aquí hay otro dispositivo al que únicamente tiene derecho la defensa, al diferimiento de la audiencia, porque no estén preparados. Y entonces sí, llegamos ya a la audiencia. ¿Cómo se desarrolla la audiencia? Ante el juez de control, la va a presidir, se va a desarrollar de manera oral. Obviamente se puede apoyar en los escritos que se presentaron previamente y teniendo el principio de inmediación, el juez tiene que estar presente en todo momento en las audiencias, el Ministerio Público tiene que estar necesariamente, el acusado y la defensa tienen que estar necesariamente, y la víctima o ofendido puede estar o no. No es obligación estar, pero obviamente si presentamos acusación coadyuvante y no estamos, pues no se va a tener por
constituida la parte y habrá una manifestación de falta de interés no expresa, tácita, al no comparecer a la audiencia, y entonces la inasistencia de la víctima ofendido no va a suspender la audiencia, se puede llevar a cabo sin víctima ofendido, pero si está injustificada se tendrá por desistida la acusación que se haya formulado y obviamente las pruebas que se hayan formulado. ¿Tenemos que ir a la audiencia? Sí. ¿Qué pasa si no vamos? Nos pueden tener por no presentado la contestación de acusación o por desistidos de la coadyuvancia o de las pruebas que hayamos ofrecido. Por eso es importante que no se nos pasen las audiencias. En la audiencia se puede hacer la unión y separación de acusación. Por ahí ya hubo algún ejemplo donde el juez decidió separar las causas porque eran varios imputados, varios acusados, y entonces los que iban a procedimiento abreviado se fueron juntos y los que no iban por otro número de causa, y al final, como ninguno se fue al abreviado, ahora vas a unir otra vez todas las causas el juez, y en ese chisme de que las separamos y las unimos y las incidencias y no incidencias, ya van como 6 o 7 sesiones de audiencia intermedia y no se acaba de llevar esa en particular, pero se puede unir o separar las acusaciones a criterio o solicitud del Ministerio Público para facilidad del juicio o de cualquiera de las partes. Y finalmente quien va a decidir si se separan o se unen, pues va a ser el señor juez. ¿Cómo se desarrolla la audiencia? Primero el Ministerio Público. ¿Quién acusa? El Ministerio Público, por eso él lleva la primera voz. Realiza la exposición resumida de la acusación. Ojo, son audiencias orales. ¿Puede haber apoyo de lectura? Sí, pero no se puede leer. Y hay muchos jueces muy estrictos, muy especiales, que llama la atención cuando está leyendo. Entonces, si van a venir a leer, y llama la atención. ¿Y por qué? Pues porque finalmente esa parte ya la tiene el juzgado. Es la única parte escrita que viene en el expediente de la causa penal. Pues ya la tiene el juzgado. ¿Para qué la quiere leída si ya la trae leída? La verbalización es para resumir. Tiene que ser una exposición resumida de lo que consiste la acusación. Y entonces es una exposición seguida de las exposiciones de la víctima y del ofendido acusado. ¿Qué pasó? Perdón. No, el alegato de apertura es en la audiencia de juicio. Aquí estamos en la audiencia intermedia. El alegato de apertura es ya una vez que estamos ante el tribunal de enjuiciamiento. Aquí, la exposición de la acusación es verbalizarla. El acusado a través de la defensa también va a contestar o va a exponer sus manifestaciones, pero antes de todo esto, y eso no viene aquí, ya en la práctica, esto como viene en las láminas es lo que dice el código. En la práctica se lleva al revés. Primero se hace la corrección de las observaciones que se hacen en la audiencia, perdón, en los escritos, los errores y las aclaraciones se hacen primero y después se hace la exposición. ¿Para qué? Pues para que, por una cuestión nada más de orden, así lo estilan muchos jueces. Y también, dice la lámina en el segundo punto, acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante. También las incidencias van primero. En el caso de las del norte, primero se han desahogado las incidencias, primero se han desahogado la separación y la unión de las causas, y no se ha podido exponer la acusación. ¿O ya se expuso? No, todavía no. Entonces, ahí quien tiene la facultad de dirigir el proceso y las audiencias, pues es el juez, y él va a decidir, y lo hemos visto en las audiencias en las que hemos participado. A ver, primero vamos por partes, y esto primero y esto después, y bien en la práctica, primero los errores, después las incidencias, y ya ahora sí, para entrar en materia de la audiencia, expongan la acusación, expongan su contestación, expongan la coadyuvancia, para que quede claro y en la propia audiencia de lo que es la materia de la audiencia intermedia, quede en la grabación de que en qué consiste
la litis, se va a fijar la litis en este momento, hablando de derecho procesal. ¿Cuándo se fija la litis? Aquí. Aunque ya traemos una audiencia inicial, aunque ya traemos una vinculación a proceso, todavía estamos en investigación. La investigación acaba de terminar. El Ministerio Público está planteando ya su acusación, es decir, está exponiendo cuál es la controversia sobre la que se va a dilucidar el juicio, las pruebas con las que va a acreditar sus afirmaciones, la defensa y la víctima también. Entonces, en esta etapa intermedia donde se fija la litis en materia penal, ¿qué es lo que se va a resolver? Por eso hablábamos de los acuerdos probatorios que se plasman también. Si hay un acuerdo probatorio, ya no va a juicio, eso ya está aprobado. Eso ya no es parte de la litis, ya se probó. Entonces, en la audiencia, en el auto de apertura a juicio oral, donde queda fija la litis, pero a través de la exposición de las contestaciones de las partes respecto de la propia acusación. Ya una vez que están, y en este momento es, aunque en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en ningún lado nos habla de teoría del caso, doctrinariamente conocemos como que las partes tienen que plantear su teoría del caso. Pero en el código no vamos a encontrar el concepto de teoría del caso. En la acusación que se va a llevar a cabo en la audiencia de mañana, la defensa, que es defensa pública, formula ya desde el escrito de acusación la teoría del caso que esta defensa va a defender. Es la siguiente, y ahí hace su exposición. Algunos jueces pide que en la exposición de los hechos se exponga la teoría del caso. Y más o menos ahí sí lo que vendría la introducción o el antecedente del alegato de apertura. La exposición de la teoría del caso no es obligatorio hacerlo en esta etapa intermedia, pero es importante o es conveniente. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa donde estamos exponiendo qué vamos a probar y cómo lo vamos a probar. Eso es la teoría del caso. ¿Qué verdad es la que vamos a defender y con qué lo vamos a defender? Eso es la teoría del caso para cuestión doctrinaria, dogmática. Entonces, repito, no está en el código en ningún lado que se tendrá que tener la teoría del caso, pero por práctica también de repente. ¿Y cuál va a ser su teoría del caso, víctima? Pues si nos vamos a quedar ahí, la teoría del caso es lo que vamos a defender. ¿Cuál es la verdad que vamos a probar en el juicio? Una vez entonces que se está ya expuestas la acusación y las contestaciones, ahora sí vámonos a las pruebas. Por práctica y por determinación de orden del código, primero van los acuerdos probatorios. ¿Para qué entramos al debate y a la discusión si vamos a tener puntos ya probados por acuerdo? En este momento, si no nos conviene como víctimas ofendidos, tenemos la oportunidad de oponernos al acuerdo probatorio, pero tenemos que hacerlo, decíamos hace rato, de manera fundada y motivada. Es decir, exponerle al juez por qué no estamos de acuerdo, no nada más porque no quiero, no porque el monto de la reparación, si el acuerdo probatorio es por la reparación, es mayor o es diferente de acuerdo a lo que presentamos en la contestación de la acusación, etcétera. El juez tendrá que cerciorarse, este punto también lo hace al principio, que se haya cumplido con el descubrimiento probatorio. ¿Por qué? Porque si no hay descubrimiento probatorio, se tendrá que hacer. Y entonces no se va a poder llevar a cabo la audiencia porque las partes no conocen las pruebas de la otra contraparte. Pero están en el escrito de acusación o de contestación. Pues sí, pero no la conoce la prueba. Si vamos a debatir respecto de la prueba, pues la tienen que conocer. El juez no, las partes. Entonces, se cerciora el juez de que haya habido descubrimiento probatorio. En caso de controversia se abre debate para justificar o no que si hubo o no hubo el descubrimiento y se resuelve lo procedente. Si hay ocultamiento de pruebas, lo que decíamos hace rato, si el Ministerio Público no
expone todas las pruebas. Si la prueba es que el Ministerio Público, la víctima, no traslada, no hace el descubrimiento de una prueba que es favorable a la defensa, el juez, en el caso del Ministerio Público, le dará aviso al superior jerárquico para que en todo caso puedan sancionarlo, y también podrá imponer una corrección disciplinaria a la víctima o ofendido. Obviamente, si nuestras pruebas todas están en la carpeta de investigación, pues ya es bronca del MP si lo descubrió o no, ya no de nosotros. Esto es cuando hay pruebas que no están en la carpeta de investigación y que vamos a ofrecer. Los acuerdos probatorios son los que celebra el Ministerio Público y el acusado sin oposición fundada de la víctima para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos. Si la víctima se opone, el juez determinará si es fundada la oposición, y si no se declara fundada la oposición, se podrá llevar a cabo el acuerdo probatorio. El juez autorizará el acuerdo probatorio cuando lo considere justificado, y en el auto de apertura a juicio se tendrán que exponer cuáles son esos acuerdos a los que se llegó. Y vamos a la carnita, ahora sí, de la audiencia, la depuración de los medios de prueba. Una vez que ya se revisan, se analizan las pruebas, los medios de prueba, ya en esta etapa de juicio ya la prueba se va a valorar o se va a llamar o se va a identificar de diferentes formas a lo largo del procedimiento. En la etapa de investigación son datos de prueba. En esta etapa intermedia son medios de prueba. Y en la etapa de juicio son prueba u órgano de prueba. ¿Por qué? Porque entonces sí ya va a haber un desahogo, va a haber una exposición ante la autoridad judicial. En este caso apenas son medios de prueba. Apenas vamos a decir al juez, a través de este medio voy a probar. En la etapa de juicio, con te pruebo lo que te estoy diciendo. Aquí es a través, este es el medio a través del cual voy a poder probar lo que estoy afirmando. Y en el momento, la depuración de prueba es la exclusión que vamos a solicitar o que se puede solicitar por medio de las partes de cada una de las pruebas. ¿Qué es la exclusión? Lo que conocemos habitualmente como el desechamiento o la no admisión de las pruebas. En el caso del derecho del sistema penal acusatorio es exclusión probatoria. Vamos a pedir que se excluya la prueba. No se va a desechar, no se va a inadmitir, se va a excluir. Es parte de un tecnicismo. ¿Cuándo? Cuando directo o indirectamente los actos no sean o no se refieran a la investigación. Recordemos, fin del sistema penal acusatorio, llegar a la verdad de los hechos. ¿A través de qué? De investigación, especialmente investigación científica, que son las pruebas periciales. Cuando no se refiere a la investigación o a hechos relacionados con la acusación, pues la prueba se puede excluir. Cuando la prueba no sea útil para esclarecer los hechos, también se puede excluir. Casos específicos y casos particulares de la exclusión probatoria va a ser, en primer lugar, cuando el medio de prueba que se ofrezca sea para efectos dilatorios. ¿Qué es esto de efectos dilatorios? Pues que haya, obviamente cada prueba se tiene que desahogar y conocemos las acusaciones que tenemos aquí del Ministerio Público y pues se van recitando uno por uno los documentos de la verificación patrimonial, que son 200. Y entonces uno por uno. ¿Cuáles se pueden depurar? Los que sean ociosos o los que tengan efectos dilatorios. Por ejemplo, cuando son sobreabundantes. ¿Qué es esto de sobreabundantes? Cuando varias pruebas se refieran a lo mismo. Si ofrecemos 6 testigos y los 6 testigos nos van a hablar de lo mismo, entonces va a ser una prueba sobreabundante. ¿Cuántos testigos puedo ofrecer? ¿Los 6? Los puedo ofrecer los 6. Si me los depuran por sobreabundantes, pues el juez va a decidir. ¿Cuántos me va a dejar el juez?
máximo 3 por cada hecho que se pueda probar. ¿Puede haber un solo testigo? Pues si no hay más, sí. Y hay por ahí algunos criterios de valoración de la prueba del testigo individual o testigo único, que en su momento podremos platicar de ellos. Tratándose de pruebas testimoniales, tratándose de pruebas documentales que acrediten lo mismo, pues ya podrá señalarse que es una prueba sobreabundante. Si ofrecemos, en el caso de nuestros clientes, o si se ofrece por parte de la defensa, la testimonial del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos que firmó la denuncia, y después resulta que en la carpeta de investigación comparece el subdirector a cargo del expediente y ratificó la denuncia. Pues los llamo a las dos como testigos para que me atestigüe respecto de la denuncia. ¿Será necesario que sean dos testigos para la denuncia? Cuando se trata de testimonial para incorporar documentales, con uno es más que suficiente. Ahí sí. ¿Por qué? Porque nos va a hablar alguien que tuvo participación en el documento, que tuvo conocimiento del documento por sus funciones o atribuciones. Entonces, ahí pudiera ser sobreabundante la prueba. Obviamente, si están ofreciendo la defensa la documental, la propia denuncia, pues será oportuno tratar de excluirla. Pues yo creo que no, aunque sea sobreabundante. ¿Por qué? Pues es nuestra denuncia. No que dejemos o querramos lo que no haga bien un testigo, lo puede hacer el otro. Entonces ahí tendríamos que ir valorando uno por uno. Pero bueno, esa es la sobreabundancia. En este caso, bueno, pues se le invitará a la prueba que está ofreciendo, a la parte que esté ofreciendo la prueba, para que reduzca el número de testigos o que reduzca el número de documentos cuando se trate de el mismo hecho que se quiera probar. También se pueden excluir las pruebas que se consideren impertinentes. Sobreabundantes la primera, impertinentes la segunda. ¿Cuándo van a ser impertinentes? Cuando no se refieran a los hechos controvertidos, cuando no tengan relación con los hechos materia de la acusación. En este caso, aquí es donde quizás a veces se da un poco más la discusión o el debate entre las partes respecto de la pertinencia o la impertinencia. Ojo, al momento del ofrecimiento de la prueba, en el escrito de contestación de la acusación coadyuvante, se tiene que asentar cuál es la pertinencia de la prueba. Y eso de repente ha sido un punto que hemos adicionado en los escritos que se han presentado aquí. Tenemos que señalar cuál es la pertinencia, es decir, por qué sí se tiene que admitir la prueba, por qué sí lo que el medio de prueba que estamos ofreciendo es el idóneo y es el adecuado para acreditar lo que queremos, por qué es pertinente la prueba. Si no se ofrece así, es muy probable que en el momento del debate nos digan, es impertinente. No se está determinando desde la acusación, desde la coadyuvancia o desde la acusación, cuál es la pertinencia de la prueba, es decir, ¿para qué la estoy ofreciendo? ¿Qué quiero probar con esa prueba? ¿Se puede dar en el debate? Sí, pero ahí ya vamos contracorriente. Entonces, desde el ofrecimiento en el escrito tiene que estar determinada la pertinencia para evitar que se genere un debate sobre este punto, porque regularmente por ese lado es donde las defensas alegan la solicitud de exclusión de medios de prueba. Pruebas innecesarias. Cuando sean hechos públicos, cuando sean hechos notorios, cuando sean hechos incontrovertibles, pues habrá prueba innecesaria. La innecesaria y la sobreabundante van muy de la mano. Con una prueba una prueba innecesaria, por ejemplo, en el fallecimiento de una persona, ya hay una prueba testimonial que va a incorporar el acta de defunción. Y aparte llamamos a dos testigos que les consta porque estuvieron en el sepelio. Pues ya ahí es innecesario, ya tenemos la idónea que es el acta de defunción. La segunda causa para la depuración, para la exclusión probatoria, va a ser
por haberse ofrecido con relación a derechos fundamentales, que aquí es donde vendrá el análisis de la prueba ilícita. Pero la prueba ilícita que haya sido, es que se haya obtenido por medios no lícitos. En este caso, la violación a los derechos fundamentales va, ¿perdón? ¿Interrogatorios podrían entrar aquí? No. Bueno, sí, pero ojo, ¿cómo? A ver, interrogatorios. ¿Cómo hacemos el interrogatorio? Estamos en el ofrecimiento y en la depuración. ¿Cómo ofrecimos un interrogatorio? Para que nos lo excluir. ¿O cómo tuvimos que haber ofrecido el interrogatorio? Abierto y que no fueran con preguntas insidiosas. Pero, por ejemplo, ahí cuando nosotros ofrecemos la prueba, no una prueba directa del Ministerio Público, sino de nosotros, derivado de nuestra facultad para investigar, ofrecemos interrogatorios que son insidiosos o que tengan una carga marcada para alguna de las partes o para el beneficio de nosotros. ¿Se ofrece el interrogatorio? No, ¿O qué ofreces? la testimonia. Ok, ya es diferente. Si estamos hablando del interrogatorio es porque ya tenemos una entrevista que pudimos haber realizado como acto de investigación cualquiera de las partes independiente del Ministerio Público. No nada más el Ministerio Público puede entrevistar y durante la entrevista hacer un interrogatorio. Y de esa entrevista le tenemos que poner lado a las demás partes. Si en esa entrevista hay elementos que pudieran dar la idea de que hay preguntas insidiosas, que hay preguntas de esa naturaleza, ¿será o habrá violación a derechos fundamentales por esa valoración que estamos haciendo del interrogatorio tenido en una entrevista? Estaríamos ofreciendo la documental consistente en la entrevista de fulanito, pero no ofrecemos el documental consistente en la entrevista. Ojo, constancias de investigación no podemos ofrecer en etapa de juicio. Podemos ofrecer la testimonial del fulanito que entrevistamos. ¿Y sobre qué va a versar el interrogatorio? Sobre la entrevista realizada el 10 de mayo del 2022. Y lo que tenemos que correr tratado, lo que tenemos que descubrir probatoriamente es la constancia de la entrevista, porque sobre eso va a versar nuestro interrogatorio en etapa de juicio. Pero no podemos calificar o descalificar que las preguntas son insidiosas o no, porque al final de cuentas, si son insidiosas o no son insidiosas, inclusive nos podría convenir como contraparte del que le está ofreciendo. Déjala que corra y mejor nos esperamos a la audiencia en el interrogatorio para desvirtuarlo, para desacreditarlo, para hacerlo caer en contradicción y que a la hora de la valoración se desestime el testimonio de fulanito porque no pasaron las preguntas que le está haciendo su oferente. Entonces, ojo, ahí vamos con la inercia de vamos a ofrecer el documento. El documento va a hablar a través de quién, del testigo. Sí podemos ofrecer la entrevista, pero vamos a ofrecer la testimonial a partir de la entrevista. No podemos ofrecer un testigo del cual no tengamos una constancia de algo que queramos que el juez conozca. Porque la otra parte, seamos quien seamos, si somos Ministerio Público, víctima o acusado, la otra parte no va a conocer de qué va a versar la prueba. Es que lo vamos a interrogar respecto de los hechos ocurridos el día que hayan sucedido los hechos que está señalando el Ministerio Público. Hablando de un homicidio. Lo mataron hoy que es 11 de septiembre, el 10 de septiembre del 2023. El testigo fulano va a manifestar respecto a lo que le consta que presenció el 10 de septiembre del 2023. Ok, ¿qué le consta y qué presenció? ¿Dónde está? ¿Ante quién lo dijo? ¿Cómo sabemos? Bueno, porque está en la entrevista fulano de tal y de la entrevista ya corrimos traslados. Ese es el documento, pero lo que vamos a ofrecer va a ser el testimonio. Nos va a hablar de lo que le consta y que manifestó en la entrevista de fecha. Y las otras partes ya van a saber qué nos dijo. ¿Por qué? Porque ellos pueden y tienen el derecho de conocer respecto de qué va a versar la prueba para poder preparar su contrainterrogatorio.
Otro punto para excluir pruebas, cuando las pruebas, bueno, en la parte de la violación a los derechos fundamentales, puede haber violaciones de derechos fundamentales de la víctima, sí, para alguna prueba que pretenda ofrecer el acusado, o derechos fundamentales del acusado. No puede haber violación de derechos fundamentales del Ministerio Público, porque el Ministerio Público es una institución. En el caso de que la víctima, en nuestro caso, sea una institución, habría que valorar qué derecho fundamental probablemente pudo haber sido violentado en la obtención de una prueba. Aquí vamos mucho a la teoría de la prueba ilícita, la prueba obtenida a través de medios ilegales que causa violación a derechos humanos. Eso está desde la Constitución, en el 20 apartado B, los derechos de la víctima, perdón, del acusado, del imputado, es que no se pueda incorporar a juicio una prueba ilícita o obtenida a través de violación de derechos humanos. Pruebas que hayan sido declaradas nulas. Hoy tuvimos una reunión por la mañana en donde platicábamos con la gente de verificación patrimonial respecto de un dato de prueba que nos ofrecieron en un BP, donde hay una resolución de un procedimiento administrativo, donde está declarando la nulidad del procedimiento administrativo, pero señalando que se consideró como dependiente económico a personas, y en la declaración de la resolución viene que esas personas no son dependientes económicos. Ahí hay una manifestación o declaración, a lo mejor no es de nulidad del acto, del procedimiento, pero como ejemplo podemos ubicarlo aquí. Si hay una resolución en materia administrativa que está sancionando a un servidor público en cuestión administrativa, se puede alegar que esa resolución, al ser declarada nula, puede inferir en esta parte. Si es de responsabilidad patrimonial, a lo mejor no, porque van por cuerda separada. Pero ya tenemos algunos expedientes donde lo que están declarando nulo es el dictamen o la determinación final de la verificación patrimonial. En ese caso, si nuestro dato de prueba es la verificación patrimonial y la resolución de esa verificación patrimonial fue declarada nula, ¿la podemos usar en juicio penal? Ojo, si ya se declaró nula y es la base de nuestra investigación, difícilmente. En la parte de las pruebas obtenidas con relación a derechos humanos, tenemos ahí la postura de que el secreto bancario con el que como autoridad administrativa tenemos el juicio de la ley, que no está sujeto al secreto bancario en la evolución patrimonial, eso aplica a la función pública, no al Ministerio Público. Y por eso en las carpetas de investigación el Ministerio Público solicita autorización judicial para requerir a la Comisión Nacional Bancaria a lo mejor los mismos documentos que ya le entregamos en verificación patrimonial, pero es por esto, porque una cosa es el procedimiento administrativo que nos dio el dato de prueba y nosotros ya le dimos al MP, pues digerido el análisis de evolución patrimonial, sabe qué tienen que pedir específicamente, ya saben qué cuentas, ya saben qué fechas, qué depósitos específicamente, y se le facilita el trabajo de investigación a través de la evolución. Pero hay criterio ya, no es jurisprudencia, pero ya son criterios orientadores, donde si no se obtuvo el control judicial para la autorización de los datos personales que están protegidos con el secreto bancario, información financiera, información bancaria, puede haber exclusión probatoria. En la de mañana hay una situación así. El Ministerio Público no solicitó control judicial para obtener la información que nosotros le mandamos en el BP, va nada más con el BP, y aunque en nuestras denuncias hacemos una análisis y un argumento respecto de la licitud de esa prueba por tener nosotros como autoridad administrativa facultades para hacer la consulta sin necesidad de control judicial, el criterio de los jueces es, bueno, sí, pero eso es en materia administrativa, no en materia penal. Y entonces, si no hay esa
esa autorización de control judicial para la obtención del dato personal del acusado, va para atrás la prueba. Entonces puede ser que por ahí no haya o tengamos una sorpresa en ese asunto. Una pregunta, ¿en la que son declaradas nulas, tienen que ser por resolución judicial o hay alguna otra manera en la que puedan declararse nulas? ¿Alguna otra autoridad? Si la autoridad está facultada para declarar nulidad, pues será suficiente. ¿Qué autoridad puede declarar nula? ¿El tribunal? Por ejemplo, no es judicial, pero es jurisdiccional, entonces sí. Aquí es que haya sido declarada nula, obviamente por autoridad competente. Y dice también por aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en el código para su desahogo, las que no estén ofrecidas conforme al código. Si ofrecemos una documental y no ofrecemos al testigo que la va a incorporar, nos la va a incluir, porque no está ofrecida conforme a la norma, a la disposición del código. Y el código también maneja algunas cuestiones que no son tanto de nuestro conocimiento habitual cuando se trata de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual. El juez puede excluir la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima, delitos sexuales. ¿Por qué? Porque aquí hay un fenómeno de revictimización o de análisis de las conductas. Eso se da mucho en el sistema, que las defensas citaban inclusive a careos a las víctimas de delito sexual, y lo que exponían era otras cosas, que es que era prostituta y, pues, por el hecho de que sea prostituta te da derecho a cometer violación, pues obviamente no. Entonces, hay disposición expresa que tratándose de delitos sexuales no se puede alegar conductas sexuales anteriores o posteriores al hecho que se investiga respecto de la víctima. Y quien toma la decisión de la exclusión de los medios probatorios va a ser el juez. Y la exclusión de los probatorios es apelable, decíamos hace rato. Entonces, si no nos favorecen con la incorporación de una prueba como medio de prueba para el juicio, si no está admitida la prueba, la exclusión puede ser apelada. Entonces, ojo, si regresamos tristes y cabizbajos porque no nos admitieron una prueba, podemos apelar o tendremos que apelar por la falta de admisión. Y lo último, bueno, pues ya una vez que se lleva la depuración del proceso, de las pruebas, se emite el auto de apertura a juicio oral. Y en este auto de apertura a juicio oral, el juez tiene que expresar el hecho por el que se está formulando la acusación, el tribunal de enjuiciamiento que conocerá o a la que mandará el expediente, la individualización de los acusados, es decir, acreditar, señalar claramente quiénes son, la acusación y las correcciones que se hubieran realizado a la acusación, los acuerdos probatorios a los que se hubiera llegado, las pruebas que hayan sido admitidos y que tendrán que ser desahogados en la etapa de juicio oral, la prueba anticipada que se hubiera desahogado, las pruebas que se desahogarán en la individualización de sanciones y reparación de daño, las medidas de resguardo de la identidad y datos personales de los testigos o de quien se haya solicitado expresamente en juicio en esta etapa, las personas que se tendrán que citar a la audiencia de debate. Y aquí, bueno, por experiencia de los peques, sabemos que a los servidores públicos se citan a través de su superior jerárquico. A los testigos, los presenta su oferente, a menos de que se acredite o se manifieste una imposibilidad para presentarlo, entonces queda a cargo del Ministerio Público la presentación de los jueces, o en auxilio el juzgado puede también solicitar la citación. El juez de control hará llegar el auto de apertura a juicio al tribunal de enjuiciamiento, y el tribunal de enjuiciamiento, dentro de los 5 días
siguientes a que se dicta el auto, tendrá a su disposición a los registros y al acusado en caso de que esté privado de la libertad. Con eso termina, con el auto de apertura a juicio oral, termina la etapa intermedia. Se cierra con el auto de apertura a juicio oral y con ese auto de apertura a juicio, cuando lo recibe el Tribunal de Enjuiciamiento, inicia la etapa de juicio específicamente. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? De las audiencias que vamos a tener, ¿alguien que quiera preguntar algo? ¿Todo en orden? ¿Podemos qué? ¿Estar en algunas? Podemos estar en algunas, sí, las que vamos a tener de la semana que entra. La del lunes es a las 5 de la tarde, va a ser por videollamada, va a ser en Veracruz, pero va a ser por videollamada. La del miércoles 20, a 10:30 de la mañana, va a ser también por videollamada, es en Almoloya, y ya. Las demás son presenciales. Pero si quieren estar, pues ya saben que no deben, pero habilitamos la escucha cuando menos para que puedan estar monitoreando lo que ocurre en las audiencias. Hasta donde pensamos y creemos, se van a llevar cuando menos de las 5 que tenemos a partir de mañana, espero que cuando menos 2 sí se lleven, que son las que, la de Almoloya sí se va a llevar fuercita porque hubo ya previsión y disposición del juez, y parece que se tendrá que llevar. Y pidieron que se difiriera por la prueba que le faltaba, por el dictamen que le faltaba a la defensa, y no nos han avisado nada en contrario. Entonces, hasta donde parece que si no pasa nada de aquí al viernes, sí se lleva. Entonces, sí pueden estar, claro que sí, con mucho gusto. Y con independencia de las dudas o comentarios, pues ya saben que podemos platicar o debemos platicar los asuntos que tengan personalmente. ¿Sale? ¿Comentarios? O ya con eso terminamos, ya nos vamos. De los que están en línea. ¿Todo bien? Bueno, vamos a terminar la grabación. Todo bien, gracias. Pues por el momento todo bien. Perfectamente. Sí, todo bien. Todo en orden, doctor. La presentación, pues queda para el acervo cultural, el video también queda para el acervo cultural, por si lo quieren consultar, por si lo quieren revisar, lo pongo a su disposición para que lo tengan. Pero no para que lo tengan, para que lo revisen, para que lo estudien. Está sacado del código. Tendría que, sería suficiente con revisar el código para conocerlo, pero a veces somos más visuales y nos sirve tener el video, estarlo escuchando. Pues no fue tan pronto, nos aventamos 2 horas, pero mismas que quedan en grabación. La grabación está, la subo a a Drive, Google Drive. Entonces, del Google Drive les mando la liga y lo pueden ver desde el Google Drive para que no se llenen de datos innecesarios en sus teléfonos o en sus computadoras. ¿Vale? Vamos a tener la grabación.